Buenas tardes, mi nombre es Ana Gabriela Maloff, soy licenciada en idiomas, especialista en docencia de la literatura infantil, magíster en pedagogía. Mi tesis de investigación se titula Propuesta curricular basada en competencias para mejorar la capacidad innovadora en la praxis pedagógica del docente de lengua en educación básica. Soy optante a doctorado en educación de la Universidad UPEL. Esta investigación es importante porque es confrontar los paradigmas que tenemos como docentes con los nuevos paradigmas de comprensión frente al desarrollo de las prácticas pedagógicas, de tal forma que se haga una reflexión hacia el análisis de las nuevas herramientas que nos permitan a los docentes crear e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las facultades de educación, especialmente en la de lenguas. Teniendo en cuenta algunos de los análisis de los problemas que persisten en las facultades de educación, especialmente en lo que tiene que ver con los docentes de lengua, partiendo del hecho de que en Colombia muchas de las reformas educativas han girado en torno a temas centrales de la formación y actualización de los docentes. Sin embargo, este objetivo no se ha logrado porque aún continuamos trabajando o enseñando bajo los paradigmas de la educación tradicional. Entonces, por esto es necesario hacer un cambio de enfoque en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación en Colombia plantea que los indicadores de cobertura, eficiencia y calidad nos han demostrado últimamente que este proceso hacia la modernización de lo que es la formación del docente, la capacitación y la actualización ha sido muy lento. Los ambientes laborales, profesionales y sociales son cada vez más complejos, por lo cual se requieren personas más competentes ante los nuevos paradigmas de la sociedad en cuanto a la información, teniendo en cuenta que estamos frente a un mundo globalizado. De igual manera, tenemos algunas dificultades en cuanto al diseño curricular, lo que tiene que ver con la forma como llevamos a cabo nuestra praxis pedagógica en el aula de clase. Es decir, debería ser un currículo más observable, medible, de tal manera que se puedan propiciar los ajustes necesarios para lograr los avances en nuestros estudiantes. Por otro lado, el docente de educación superior debe estar abierto al cambio para diseñar prácticas acorde a las características de sus estudiantes, de tal manera que pueda diseñar nuevas estrategias que le permitan alcanzar logros observables y medibles. Ante todas estas dificultades, surge una pregunta de investigación: ¿de qué manera el docente de lenguas puede implementar en su quehacer disciplinar estrategias innovadoras donde el conocimiento le ayude a darle sentido al proceso formativo, a su labor profesional, y que ésta no sea permeada por la automatización e instrumentación de la rutina que a diario se experimenta en las clases, sino que pueda utilizarla en pro de una educación de calidad que permita afrontar y dar respuesta a las nuevas realidades? Por otro lado, existen otras preguntas que nos van a ayudar a alcanzar a dar respuesta a la pregunta matriz: ¿cuáles son los elementos del currículo que caracterizan la formación de los docentes de lengua en básica secundaria? ¿Y a cuáles políticas ha respondido las reformas curriculares en la Universidad Popular del Cesar? ¿Cómo las reformas curriculares para la formación de docentes se articulan con los nuevos paradigmas del conocimiento en la enseñanza de lenguas en la Universidad Popular del Cesar? El objetivo general de la investigación es identificar aquellos factores de tipo personal, institucional, social, que puedan favorecer la capacidad innovadora del maestro de lenguas en su praxis pedagógica. En cuanto a los objetivos específicos, me he planteado 4. El primero es indagar sobre la trascendencia del cambio curricular en la formación del docente de lenguas egresado de la Universidad Popular del Cesar. Caracterizar una propuesta curricular basada en competencias para la formación del docente de lenguas de la Universidad Popular del Cesar. Y el tercero, describir la relación entre currículo, competencia y praxis pedagógica en la formación de los docentes de lengua egresados de la Universidad Popular del Cesar. Y el cuarto, formular a partir del currículo principios orientadores de la teoría y la praxis pedagógica para la formación de los docentes en la Universidad Popular del Cesar a través de una propuesta curricular basada en competencias. En cuanto a los descriptores
El eje central de esa investigación es la formación docente. Para que esta formación docente se dé, tenemos que tener en cuenta una competencia comunicativa, porque estamos hablando de la Facultad de Educación, específicamente en la parte de lengua castellana e inglés, la interdisciplinariedad, el desarrollo del pensamiento creativo, porque hablamos de innovación, la competencia y lo que es el diseño curricular. Este proyecto tendrá un impacto a nivel pedagógico en cuanto a la formación docente, en la parte didáctica, en lo que tiene que ver con establecer nuevas estrategias que permitan al docente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la investigación, porque el docente en el aula es el principal investigador, todos los docentes siempre estamos indagando. Y en cuanto a la parte social, porque tiene una proyección hacia la comunidad. En la parte institucional, no solamente a nivel de la Universidad Popular del Cesar, sino a nivel de todas las instituciones educativas donde laboran los egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación, especialmente en lo concerniente al Departamento de Lenguas Modernas. En cuanto a los antecedentes, aquí voy a anunciar tres. Hay muchos antecedentes a nivel internacional, son pocos los que hay a nivel nacional. Uno de ellos es de González Espina Alejandra Francisca, titulado Formación docente para incentivar en los estudiantes el desarrollo de los procesos cognitivos en ambientes de aprendizaje interactivo. Hernández Barreto y Aleini Carol, actitud del docente ante el cambio curricular en el Instituto Universitario Tecnológico de Cabimas, es una tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Beltrán Salas María Lucía, formación del docente intercultural con base en estrategias de aprendizaje para el fomento de la lectoescritura. Todas estas investigaciones le aportan a esta tesis, que todas se relacionan con la formación y actualización del maestro, donde se busca mejorar la relación directa entre docencia e investigación, ya que el maestro debe ser un constante investigador en el aula de clase. De igual manera, no solamente tiene que ver la formación docente y la actualización del docente con su quehacer pedagógico, también tiene que ver con la parte del saber pedagógico. En cuanto a las bases legales, partimos de la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992, que es la que tiene que ver con la educación superior en Colombia, el PEI de la Universidad Popular del Cesar, que es la que da la guía, las orientaciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, el PED de la licenciatura en lengua castellana e inglés y el PED de la licenciatura en español e inglés, que es la nueva carrera que se deriva de la licenciatura en lengua castellana e inglés. En cuanto a las bases teóricas, tenemos 4 ejes centrales. El primer eje tiene que ver con la formación inicial del docente de lenguas, partiendo de un autor que se llama Roberts, 1998. Él propone un programa que incluya 6 elementos. Uno es el idioma a enseñar, la teoría, el contexto de la enseñanza, la pedagogía para la enseñanza de lenguas, las habilidades de uso inmediato, las habilidades para el desarrollo independiente en la vida profesional. Son 6 etapas. El segundo eje temático tiene que ver con la capacidad innovadora del docente de lenguas, partiendo de González y Escudero, donde nos habla del rol del docente, que debe ser un facilitador, un mediador, debe ser innovador, creativo. Y por tercero, tendríamos perfil del docente de lenguas. Es un espíritu innovador, flexibilidad en el diseño y la aplicación de estrategias, que se adapte fácilmente al trabajo en equipo, que tenga conocimientos tecnológicos, que tenga un buen manejo del saber disciplinar y además de eso que sea un docente responsable y comprometido con su labor educativa, demostrando siempre un espíritu investigativo. Por otro lado, tener en cuenta la praxis pedagógica, a partir de Díaz, Barrigas y Hernández, hacer uso de estrategias de enseñanza en forma heurística, flexible y reflexiva para proporcionar variedad de acciones con el propósito de promover aprendizajes significativos. Y otro eje temático sería la construcción de un currículo. Esta tesis pues pretende crear un currículo basado en competencias que permita una excelente formación del docente. Entonces sería centrado en la interdisciplinariedad, vinculando el desarrollo de investigación y servicio a la comunidad,
modelado y centrado en la formación crítica, articulado alrededor de una acción problematizadora y vinculando la teoría y la práctica. Debe ser un modelo educativo basado en una formación de calidad. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación es de corte cualitativo con un paradigma descriptivo. En cuanto a la población y muestra, son los docentes de lengua de la Universidad Popular del Cesar, los egresados que trabajan en instituciones oficiales de Valledupar. En cuanto a las técnicas e instrumentos, tenemos la observación utilizando el diario de campo, entrevistas, cuestionarios, encuestas, documentos como talleres investigativos y el grupo focal para hacer la evaluación del proceso. En cuanto al diseño metodológico, hay 4 fases. Una primera fase que es la planeación y el diagnóstico, que es donde nosotros empezamos a detectar cuál es el problema y cuál sería la posible solución a ese problema. La reflexión nos va a permitir analizar los datos tomados en el análisis del problema para poder generar una propuesta. La ejecución del trabajo de campo tiene que ver con el desarrollo de las actividades que nos van a permitir a nosotros lograr una mejor capacitación en cuanto a la formación del docente y por último el análisis, la interpretación de los datos, la recolección de datos, el análisis y llegar a unas conclusiones, a unos hallazgos. En el procedimiento de organización y análisis de datos, inicialmente tenemos la recolección de datos a través de cuestionarios, encuestas, etc. El análisis de esos datos se hace a través de una reducción y una codificación. Una vez seleccionados los datos, empezamos a seleccionar aquellos datos que son más relevantes y se van codificando. Posteriormente se hace el planteamiento de una hipótesis, la formulación de una teoría que nos va a permitir a nosotros hacer una modificación de la práctica educativa. La idea es que todo proyecto de investigación debe ser enfocado a realizar un cambio en la educación. Y la validez y la confiabilidad se realizará a través de una triangulación de datos, métodos y técnicas para darle más confiabilidad al trabajo. Estas son algunas de las referencias. Albert en la investigación educativa, claves teóricas, Álvarez Gallú, cómo hacer una investigación cualitativa, Coffey and Atkinson, encontrar el sentido de los datos cualitativos. Y muchísimas gracias.